Buenas tardes, magíster. Buenas tardes, chicas. Hoy nos ha tocado dar la exposición sobre los tipos de conciencia lingüísticas. Nos ha tocado dar la exposición. Las integrantes somos Génesis, Lorena, Gallardo Vázquez, Angélica Valeria Obando Bravo, Benet Quiñones, soy la Cintia, Cristina de Los Ángeles Pinto Rodríguez y Cedeño Ricardo Elizabeth Zulema. A ver, empezamos, ¿no? El tema es tipo de conciencias lingüísticas. A ver, hablamos sobre el objetivo. Conocer y diferenciar las estrategias metalingüísticas que se manifiestan como habilidades para reflexionar sobre el lenguaje, separando la forma del significado para reconocer su importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es conciencia lingüística? Se refiere al conocimiento explícito sobre el lenguaje y la lengua y sensibilidad de los hablantes hacia la naturaleza de la lengua, su aprendizaje y enseñanza. Y comprensión del papel que desempeña en la vida de los seres humanos. Se desarrolla de manera natural en la lengua materna y a medida que los niños interactúan en el entorno que favorece su desarrollo lingüístico. A ver, acá hablamos de los tipos de conciencias lingüísticas. A ver, el primero es conciencia semática, luego sigue conciencia léxica, luego sigue conciencia simáctica y luego sigue conciencia fonológica. Bueno, yo les voy a explicar sobre las conciencias lingüísticas. Le permite al niño reflexionar sobre el lenguaje oral, identificar y combinar las palabras aprendidas. Se dividen en conciencia semántica, que es desarrollar primero las ideas y que ellos mismos busquen su significado respectivo. El docente es la guía de la producción de ideas, expresándolas de manera oral o escrita. Práctica semántica. Descomponer el significado en unidades pequeñas llamados segmas o rasgos semánticos, diferenciando palabras parecidas u opuestas. Se dividen en sinonimia, antonimia o nonimia. Conciencia léxica. Es la reflexión de la producción verbal en donde los niños toman conciencia de la oración realizada mediante expresiones, ideas manteniendo el orden o sentido de la oración. Práctica léxica. Destrezas en base al lenguaje oral y escrita pueden ser actividades como cortar, mover, añadir palabras y modificar. Conciencia sintáctica. Desarrollo de la capacidad sobre la concordancia del número, género, combinación y orden de las palabras, permitiéndole al niño reconocer las reglas que existen para formar una oración. El lenguaje se desarrolla en base a la reflexión. Práctica sintáctica. Decir oraciones en desorden para que ellos mismos ordenen oralmente. Realizar preguntas con pronombres interrogativos. Les ayudará a ordenar y dar sentido a la oración. Conciencia fonológica. Identificar, reconocer y manipular los fonemas de palabras. Una vez que los niños reconocen, se les pone a buscar y proponer hipótesis donde grafiquen fonemas. Práctica fonológica. Se centra en la pronunciación y el sonido de esa palabra. Se utilizan 3 componentes como son factor de rima, factor de sílaba y factor fonema. Al currículo de educación inicial y la relación con las conciencias lingüísticas.
Destrezas del currículo de educación inicial en los niños del grupo de 4 a 5 años. Inicial 2. Conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la base para aprender a leer. Es la habilidad de reconocer y utilizar los diferentes sonidos del lenguaje hablado con los fonemas, sílabas, palabras o rimas. La conciencia fonológica incluye la conciencia fonémica, que es la capacidad de identificar los sonidos que se combinan para formar palabras. Las personas suelen pensar que aprender a leer comienza con aprender a pronunciar las palabras, pero la mayoría de los niños pequeños se están preparando para leer mucho antes de entender que las letras representan sonidos. Empiezan por adquirir una habilidad de lenguaje llamada conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la base de la lectura. Permite que las personas reconozcan y utilicen los sonidos del lenguaje hablado. Esto incluye escoger palabras que riman, contar el número de sílabas que tiene una palabra, reconocer la repetición de sonidos. 3 tristes trigos tragaban trigo en un trigal. Identificar los sonidos individuales de una palabra, una habilidad llamada conciencia fonémica. Puntos clave de la conciencia fonológica. Dice, la conciencia fonológica incluye las unidades sonoras más grandes, palabras y sílabas, y unidades más pequeñas, fonemas. Los niños necesitan la conciencia fonológica para que sus experiencias iniciales con la lectura sean exitosas. Los mejores programas de fonética son estructurados y usan sentidos múltiples para ayudar a los niños a que aprendan a leer. Destreza de currículo de educación inicial a niños en el grupo de 4 a 5 años. Inicial 2. Contar un cuento en base a sus imágenes a partir de la postada y siguiendo la secuencia de las páginas. Ejemplo, ¿cómo puedo enseñar a niños en el grupo de 4 a 5 años? Inicial 2. En esta destreza vamos a trabajar acerca de la lectura y cuentos infantiles con portada y cada página. Lo que vamos a necesitar es un libro con dibujo, o también podemos crear nosotros un cuento para niños y podemos usar títeres para hacer que nuestros cuentos sean divertidos. También para que nuestros cuentos sean interesantes, debemos ir leyendo el dibujo y moviendo los títeres, y así vamos a ir enseñándole a los niños los personajes de cuento, decirle los nombres y cuál es su función, y una vez que hemos explicado todo el libro de cuentos, de los dibujos de portada, vamos a ir haciendo preguntas a cada uno de ellos, preguntándole cosas de cuento, qué entendieron, si les gustaron el cuento que se realizó en clase. Currículo de preparatoria y explique su relación con una de las conciencias lingüísticas. Conciencia semántica. Conciencia semántica es la reflexión sobre el significado de las palabras, oraciones y párrafos. El desarrollo de la conciencia semántica permite que los niños desarrollen primero las ideas, luego busquen, elijan y negocien los significados de las palabras y oraciones que permiten expresar dichas ideas y comunicarlas de la mejor manera posible, apelando a la estructura semántica de la lengua. La conciencia semántica es la capacidad para otorgar un significado a un significante palabra, que ha sido establecido arbitrariamente para denominar un elemento o concepto. El niño logrará comprender las palabras que conforman los textos escritos para así lograr una adecuada comprensión lectora que le permite estructurar mensajes que pueden ser comprendidos, así como establecer relaciones y reflexiones a partir del lenguaje oral y escrito. Se le llama semántica a la ciencia lingüística que estudian el significado de las palabras
y expresiones, es decir, lo que una palabra quiere decir cuando estamos hablando o escribiendo. La conciencia semántica se trabaja íntimamente unida al desarrollo léxico y sintáctico, porque tenemos que privilegiar la dotación de sentido antes que la ejecución de actividades mecánicas y repetitivas. Destreza del currículo de preparación a niños en el grupo de 5 años preparatorio, primer año de educación general básica. Registrar, expresar y comunicar ideas mediante sus propios códigos. Inicio de clase. Se da la bienvenida a los niños con una música o dinámica para comenzar la clase. Tenemos un ejemplo. Tengo, tú no tienes nada, tengo 3 ovejas en una cabaña, una me da leche, otra me da lana y la otra me da mantequilla para toda la semana. El tema de la clase es animales y su utilidad. El desarrollo de la clase vamos a mostrar pictogramas de animales que tienen beneficios para los seres humanos. Preguntar a los estudiantes el nombre de cada animal, dar a conocer sus beneficios, resaltar la importancia que tienen los animales en nuestro entorno, identificar los tipos de animales y relacionarlos con sus beneficios a través de hojas de trabajo. Refuerzo en casa, recorta y pega figura de los animales y sus beneficios. Y como para finalizar la clase, hacemos las siguientes interrogantes. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y para qué sirve? Aquí tenemos el ejemplo de las figuras de las que estamos hablando. ¿En qué consiste lo que es la enseñanza semántica? Consiste en que tenemos una oveja, tenemos tenemos una gallina, tenemos una vaca y un cerdo. Estos 4 animales encierran un solo conjunto, que son animales que nos dan carnes, nos dan lácteos, nos dan carnes y por último la oveja nos viste con la lana. Gracias, Máster, y que tenga buen día.